bienvenidos una vez más aquí a su estación, la Radio Purépecha, transmitiendo desde Los Ángeles, California, promoviendo la cultura musical purépecha en todos sus estilos. Con nuestra madre ya tuvieron para misa a entrar a salir que se me hace nada con ella matar con una que más nada pide yanka misa los pide acá yo sé na ima posas buenas el 16 de diciembre posas 8 días posas que más nada una gaspat 24 piden 24 de diciembre padre Mateo Alcoles Mateo Martínez y María Katanal porque están pidiendo 15 quirip maricuetan que hamar kirina 15 katana que ya con hulen de tmisia tata leonoris hulen damit ka bondari coles que más padre Mateo Aliste en de Isal coles coro femenil tata Vasco. Desayuno hasta ya, y bien no ambusam, ni dan, porque ni guapidin tunduetan, o kulindun, o tunduan, kahi no hawaran ganian hini, kahi bien apenas ni arranca, para ensayar nian, que chnipirin ni piden. Menta de pap no yangu, porque chure kungwa sham, que posas ni ram, que hi hungwa ne que imarementa shukan. Hinchkan ya shangsi, ya zuera shungam. Ay, chkima walish que ya, pero hima kunas ni ashungia, pero que ni mi ashung papute tinga mengun. Ishkolkan akirani mashuka yakin hungwak
pero no te ruchinala tia, pero his pindeskia. Papare na nentigunis ni wajali. Ima tatas patini. Que imare na nichkanderia, pero ichkan apenas hamasham, que un poquito tuntu echa no asham. Que himboshun apenas hamam. Que noche chkambanda ni escuchama, no chanteando. Que siempre ni asham, que ya samerichkan hamashaka. Que ni asham siempre ni asham. Te colocación en bokini, que misni wakahi papuchetingo mali pekushun. Ahí manis ni tipe cateronianga, imboshuni tipe na cateroni mama ni maginame ramburkam. Init mexicbiren, ango Basílica de Guadalupe. Manguertima, Secretaría del Turismo del Gobierno. Maimertima, Caimatzapam para México. Desde el 72 uruches ni Raúl Velasco ningu siempre domingue kichkura colequinde. Y pues usted reconocida que nanishkirio Palacio Clavigel hasta hatirtitz mahima cuadro nishkichane pcor. Usted ya que 30 quiripuer. Y me ya por uchinir presente rinambe. Y cuando dijo piden una nicha misa. Porque ni se coloca que pide. Kaiden mis pula patina no guarda disso pire. Kahin boson ni nochka we kim goro we akunta. Kahir kachka fundado pero himen kun hama kim ne giname no te lo nambo aquí. Buenas tardes. Estamos calando micrófonos para ver cómo nos escuchamos este día. Buenas tardes, amigos, ¿cómo están?
esperemos que bien. Provecho a los que están tomando sus alimentos en este momento, a los que van llegando a sus casitas también a descansar, a los que van a trabajar apenas y pues a todos los que están dentro de sus actividades cotidianas. Hoy estamos celebrando, los 45 años de sacerdocio del Padre Saúl, que lo tendremos en un momento aquí en la cabina. Y también pues estamos celebrando hoy Día de San Jerónimo. Para todos los que tienen como santo patrón a San Jerónimo, Purenchecuaro, por ejemplo, a los de Aranzan, sí, cerquita de Paracho, también celebran a su santo patrono, que es San Jerónimo. Entonces vamos a dedicarles esta tarde este programa que se llama Inyátiro a todos ellos y a todos también ustedes que estén festejando algo en especial, como puede ser un ¿cómo se llama? Un birthday party que le dicen. Miri cristiano tarnushin wandania ni castiana ni inglés ni mambe ya mention halashin en ani matochak men no transmite sin ambeshin andata ya ende matocha sin ses katam ses kutukukulishin da mention no trambe un andata erana. Pero es que se va a caer en Inyátiro Kimbo Ishu en la radio purépecha Jujecular Marin en Hindeca Flor de Canela. Chichicurapiti.
Ihindes pureche kaskuk kurachasune ishu kananin de tir internet himbo. En este año 2016 nace la Radio Purépecha desde el meritito Los Ángeles, puro Ambaquiti. Pasencia cucaris piama, le tumendoria materonia sander huecasquia. Shalni mendormin si tocas male Beatricita, pararisura con indendum bisapichito, no indendum bicam pasencia cucaris piama, le tumendoria materonia sander huecasquia. Azuera Beatricita cajoya ni antaña Jet comanjetris pacaras de kirpinandenta Cande tumbi canga hueson dice shepari Azuera Beatricita cajoya ni antaña Manjetris pacaras de kirpinandenta Cande tumbi canga hueson dice shepari Shani mendormin si tocas male Beatricita Pararisura con indendum bisapichito No indendum bicam pasencia cucaris piama Le tumendoria materonia sander huecasquia Azuera Beatricita cajoya ni antaña Jet comanjetris pacaras de kirpinandenta Cande tumbi canga hueson dice shepari Azuera Beatricita cajoya ni antaña Manjetris pacaras de kirpinandenta Cande tumbi canga hueson dice shepari Inglés, el Radio Purépecha, Los Ángeles, California Web. Kulacha Sine Manda de Jefe, Internetivo.
Jilicita, kaisa mosit no gura kwakya. Ujatimania miñuña, ya ni se santiquiniskia, en la capital meguiñera cuya samillu. Jilicita, kaisa mosit no gura kwakya. Ya ni se santiquiniskia, en la capital meguiñera cuya samillu. Cuando tú eres anti-maraña. Bienvenidos una vez más aquí a su estación La Radio Purépecha, transmitiendo desde Los Ángeles, California, promoviendo la cultura musical purépecha en todos sus estilos. Ixistichka ixkakxina chipkiano ixkakxina lipka ixkakxin hachipirin tatakuran Saula yaran parindexin eyangu pirin nama kun hangashkuyakin den hindewa kehti takimbo
el día 2 de noviembre aquí en la casa. Pues lo prometido es deuda. Tenemos aquí con nosotros al padre Saúl Ayala, que además pues está cumpliendo sus 45 años. Felicidades, padre Saúl. Dios me llama a Alfredo en Narjaranski Cha. A todos mis amigos Puré, a toda mi gente de México, a toda mi gente que hoy me está ayudando a recordar que hace 45 años fui ordenado sacerdote en el pueblo de Michoacán, Huandacareo. Lugar de palabra. Lugar de palabra. Escogí esa fecha porque el 30 de septiembre es la fiesta de nuestro patrono de la iglesia parroquial San Jerónimo. Además, ese día la gente en Michoacán no trabaja, no va a las escuelas, los niños, y era una buena fecha para que todas mis gentes, mis amigos, me acompañaran, incluyendo a mi gente de Santa Fe de la Laguna, con quienes conviví, compartí durante un año mi experiencia como amigo, como seguidor de Jesucristo, como próximamente sacerdote, porque yo todavía no era sacerdote. En estos 45 años he vivido momentos hermosos, muy especiales, igual como cualquiera de ustedes, tiempos difíciles, tiempos de prueba, tiempos de lucha, tiempos de crisis. Pero nuestra fe basada en Jesucristo nuestro Señor y con la fuerza del Espíritu Santo, ustedes y yo vamos caminando a través de todas estas tribulaciones y adversidades de nuestra vida. Y qué mejor que en este día agradecer a nuestro Señor y a la Santísima Virgen la oportunidad de estar con ustedes a través de estos micrófonos para saludarlos, para pedir hoy una bendición muy especial, como aquella primera bendición de hace 45 años. Estamos platicando con Alfredo sobre el proyecto de celebrar una misa para los difuntos el próximo 2 de noviembre, tratando de que esta misa, esta celebración llegue en vivo a todos ustedes a través de esta estación de LA Radio Purépecha. Una de nuestras valores culturales de nuestros antepasados indígenas fue ese respeto, esa devoción por la memoria de nuestros seres queridos fallecidos. Desde el punto de vista católico, esta celebración para honrar a los difuntos se remonta a años muy lejanos, porque el cuerpo humano que se queda aquí en la tierra fue templo del Espíritu Santo, y por esa dignidad de haber tenido la presencia divina de Dios en el cuerpo humano, una vez que alguien fallece, tenemos esa devoción de honrar ese cuerpo, aunque sean sus cenizas, pero lo hacemos presente, ese cuerpo que fue presencia viva de nuestro Señor. Y en ese día la iglesia celebra muchas misas y eleva muchas oraciones por nuestros hermanos fallecidos. Y ellos en la
patria celestial, en la presencia de Dios, estarán recibiendo ese fruto, esa energía de nuestras oraciones que aumentará en ellos la felicidad eterna. Por eso, como creyentes, como católicos, tenemos esa devoción de honrar a nuestros muertos. Hubo un tiempo en el que hubo un desprecio muy grande hacia el cuerpo humano, porque se tenía la mentalidad de que el cuerpo humano era fuente de pecado, origen de pecado, de maldad, y se tenía la idea de que había que destruir el cuerpo, hacerlo desaparecer como algo vergonzoso, como algo odioso, como algo que no merecía la pena. Había que hacer desaparecer ese cuerpo fuente de pecado y de maldad. Y fue entonces cuando la Iglesia prohibió que los cuerpos se quemaran o se incineraran o se hicieran ceniza después de fallecidos. No se podía quemar el cuerpo, el cadáver de ningún difunto. La Iglesia estaba prohibiendo esto porque la Iglesia decía que si bien el cuerpo había sido fuente, origen, raíz de pecado, también el cuerpo tenía la dignidad de haber sido el depósito, el templo, la casa de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Entonces había que honrar el cuerpo más que despreciarlo. A través de los años, aquella mentalidad de desprecio hacia el cuerpo desapareció. Y actualmente la Iglesia sí permite que un difunto pueda ser quemado, pueda ser incinerado, porque ya no se hace como un desprecio al cuerpo humano, sino muchas veces porque es más cómodo, más económico. Yo les puedo decir que en mi testamento tengo establecido que mi cuerpo sea incinerado y no voy a pagar que más que $1,200 por todo el servicio, por todo. Y si yo pido un funeral ordinario, pues estoy gastando de $10,000 a $15,000, que se me hace un gasto que pues ya no valdría la pena para mí. ¿Cómo voy a resucitar cuando llegue el momento de la resurrección? ¿Cómo van a resucitar las cenizas de los cuerpos que están en los cementerios o en sus sepulcros? Dios es todo poder y Él hará que los cuerpos se unan, se junten, resuciten para unirse con su espíritu, con su alma, y los dos puedan recibir esa recompensa de la vida eterna. Los estamos invitando para que participen en esta celebración. Yo los invito para que me manden sus nombres de seres queridos fallecidos. Pueden hacerlo mandándome, comunicándose conmigo en mi Facebook, en donde me pueden pedir una solicitud y pónganme ahí el nombre de todos sus difuntos. No se piden donaciones, no se pide nada en compensación por esa misa. Yo la ofrezco con todo mi corazón, tanto por los difuntos como por todas sus familias, que son ustedes, que siguen caminando en este mundo, tratando cada quien de cumplir su misión de la mejor manera posible. Eso es vista pues la fiesta de todos los fieles difuntos desde el punto de vista de nuestra fe católica.
Yo sé que en nuestra cultura puré también hay una riqueza de valores en esta devoción, en esta tradición de los fieles difuntos. En esto, ¿quién más que Alfredo puede quizá recordarles o compartirles también un poco sobre la cultura, la devoción hacia nuestros seres queridos fallecidos? Sí, padre, vamos a escuchar un poquito de música y enseguida regresamos con lo que es nuestros difuntos para la cultura purépecha. Ihindes pureche kaskuk kurachasune ishu kananin de kish internet himbo.
Tzitzik sapich marinis pastorakum, pero ya ya. No pa montar cualquier tiempo catico, tzitzik sapich chumale Juanita. Tzitzik sapich marinis pastorakum, pero ya ya. No pa montar cualquier tiempo catico, tzitzik sapich chumale Juanita. Bueno, pues regresamos de nuevo con ustedes. Como hace rato estábamos comentando con el padre Saúl, pues yo hablo de mis experiencias, de que cada año cuando se acercaba el mes de noviembre, pues ya empezaban los preparativos con las flores de cempasúchil, y luego pues se preparaban los panes especiales, animalitos, la fruta. Pues sí, se pensaba en a quién iban a recibir el ánima o el alma de, en este caso, cuando mi madre murió, pues la esperaron el siguiente año. Entonces adornan las puertas de la casa y con flores de cempasúchil, y pues también se espera esa ánima con mucha alegría este Día de Muertos. Pero pues cada quien, también la gente, todo el pueblo siempre de alguna manera tiene algún ser querido, ¿verdad?, que se les adelantó. Entonces pues todo el pueblo va al panteón a unos días antes a Ambastan, a limpiar de hierba, tenerlo limpio para el día que van a hacer la ofrenda, pues todo bien, todo limpio. Y pues lo más importante es de que pues en ese día pues uno se reúne toda la familia y pues recordando todas las vivencias que tuvo uno con el ser querido. Y pues muy bonito, y que pues cada año lo hace, ¿no? Entonces, padre, lo que pasa ahora acá, que estamos los inmigrantes que no podemos ir a México a ver a nuestros difuntos, pues es una buena idea de que de aquí se conmemore una misa a nuestros seres queridos allá de México, desde aquí. Entonces, vamos a hacer una lista de todos los que quieran que mencionemos su nombre. ¿Cómo eso es así, padre? Así es. Se menciona, entonces esperemos que se comuniquen con nosotros por medio del Face, aquí en la Radio Purépecha, o más al ratito van a estar las no curantes también agarrando toda la información, y vamos a tenerlo en la lista. Además, padre, pues lo vamos a transmitir en vivo a través de la Radio Purépecha, y también pues lo vamos a pasar en live
con Face, para que todo el mundo nos mire y nos escuche a la vez. Lo que Alfredo y yo estamos intentando de hacer es que al venirnos de México y estar en este país, perdemos nuestra identidad, como que dejamos de ser mexicanos y no podemos ser americanos de este país en un 100%, y nos quedamos así como en un limbo que ni para un lado ni para el otro. Pero no queremos perder nuestras raíces, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra fe, nuestra religiosidad tan hermosa que nos transmitieron nuestros antepasados, y revivir aquí fechas tan especiales para ustedes y para todos, como la esta de recordar a los difuntos. Queremos unirnos a todos nuestros familiares que quizá en México, en alguna otra parte, están reunidos o en sus casas o en los panteones, recordando con cariño, con gratitud a todos sus seres queridos. Esa es la intención de esta celebración. No queremos perder nuestra cultura purépecha, nuestra cultura latina, michoacana. Queremos vivir hacer vivir a México en este país a través de nosotros. Pues vamos a poner un poquito más de música, y especialmente esta pirecua que se lleva por título Yawan y Shama Shaka, que no me lo quiere dar padre, pero pues es nuestra intención, ¿verdad? Porque tenemos la tradición de nosotros, que es la Quechtitacua, ¿verdad? Quechtitacua, la ofrenda, donde le ofrecemos a nosotros, a nuestros difuntos, lo que más le gustaba, ¿verdad? Lo que más le gustaba. Entonces esa es parte de la ofrenda, y pues como tenemos la creencia que vienen y pues ese día especial para ellos lo disfrutan también junto con nosotros, y eso es lo que nosotros no queremos perder, la Quechtitacua. Y vamos a hacer aquí en la casa, padre, vamos a dar el domicilio enseguida. La gente que quiera venir a hacer su Quechtitacua aquí lo puede hacer. Por lo pronto vamos a oír un poquito más de música, y pues les vamos a dar el domicilio por si alguien vive cerca o que quiera venir, de donde quiera venir. Aquí es bienvenido. Le vamos a dar de una vez le vamos a dar entonces el domicilio. Va a ser el 2530 Sandra Drive, Riverside, California. A ver, se los voy a repetir otra vez. 2530 Sandra Drive en Riverside, California. Va a ser el día 2 de noviembre, el día de las ánimas, de los Kucharikeraticha.
kurats mtatakwirapi escanses kasong kuninta hujar iretan himbois Yaguan mis kamashaka Kuchit amiguet iskotinche Kurah kunhi usangwera Kucharire tamyan sparinsa Jaguar, Akeima Pulich, Akeima Erox, Akeima Speed, Akeima Marigua, Engarihin den Erontak, Akeima Echel, Engan kita Rishika. Ihindes pureche kaskuk kurachasune ishu kananin de kir internet bo. En este año 2016 nace la Radio Purépecha desde el Meritito Los Ángeles, Puro Ambaquiti.
Purepecha.com informa. Gran simpatía ha causado en redes sociales el lanzamiento de una aplicación para aprender la lengua purépecha. Los usuarios recorren un pueblo en el que pueden visitar diferentes lugares para habituarse con la lengua originaria, por lo que se trata de una innovación al alcance de quienes tienen acceso a medios digitales. Un conjunto de desarrolladoras de tecnología llamado Grupo NU, junto con el Centro Cultural España, presentaron la aplicación. Mar Fuentes Lenin, directora de arte de Manubo y quien dirige la desarrolladora de nombre El Gabinete, detalló que la aplicación es totalmente hecha en lengua purépecha. El Home es un mapa de un pequeño pueblo donde tú puedes, a través de un anfitrión que es un niño, visitar diferentes lugares como el mercado, donde se tiene la oportunidad de aprender en purépecha el nombre de alguna fruta o verdura, mencionó. Fuentes Lenin explicó que la aplicación Vamos a aprender purépecha promueve una navegación en lo cotidiano de la lengua purépecha.
Inde pureche kaskuk kurachasune ishu kananin de kish internet himbo. Bueno, pues estamos aquí todavía en cabina. Ya son las 7:10. En Michoacán eso dice. Ya saliendo allá afuera voy a mirar el sol y confirmo la hora exacta. ¿Cómo ve, padre? Sí, Alfredo, mira, yo recuerdo que en México se acostumbra mucho a hacer el altar de muertos. Y en el altar de muertos se ponen pues comidas, bebidas favoritas de la persona fallecida que se está recordando. Y esto no será la excepción en esta misa que queremos tener el día 2 de noviembre, que será a las 6 de la tarde, transmitiéndose en vivo desde estas cabinas de LA Radio Purépecha. Y para las personas que quieran venir a este lugar donde está instalada esta cabina, pueden venir ese día un poco antes de las 6. Pueden traer su ofrenda personal, pueden traer alguna fotografía de la persona fallecida que ustedes quieran recordar, o algún otro objeto simbólico que les recuerda a aquella persona, para que esta sea una celebración que nos llegue al corazón y que nos una con ese mundo del más allá que son nuestros seres queridos, que los sigamos haciendo parte de nuestra vida, parte de nuestro caminar, porque es muy cierto lo que se ha dicho en una forma u otra, que una persona muere cuando ya nadie la recuerda. Y esto no queremos que suceda con nuestros seres queridos. Los que gusten venir a esta misa, participar en vivo, aquí personalmente, pueden llamar a los teléfonos de esta cabina y se les dará más detalles acerca del lugar y de cómo llegar aquí. Esperamos que nos manden todos los nombres de sus difuntos a través de este radio, a través de mi Facebook, Saúl Ayala, para ir formando ya la lista. Ya nos están llegando muchas peticiones, y entre más peticiones nos lleguen, estaremos estando unidos con más fuerza con nuestros seres queridos. Alguna persona me decía, le pregunté, ¿por qué no has mandado tus difuntos? Dice, porque ya son muchos, como diciendo, pues ya son muchos a mis difuntos que les va a tocar. Yo le dije, mira, el fruto de la misa es infinito, es inmenso, y la misa, el fruto de una misa vale para una sola persona igual que para el caso de que fueran 1,000 o 2,000 personas. No porque son muchas las personas por quienes se celebra la misa, les toca de a menos. Dije, la misa tiene un valor infinito. Por eso yo quiero invitarlos para que hagamos presente al mundo de ellos con nuestro mundo y estemos conectados, no solamente con la tradición del altar de difuntos, la ofrenda, sino también unidos en la oración, unidos en esta fe, unidos en la resurrección que nos anunció Jesucristo, de la cual ellos ya son parte, y nosotros vamos caminando hacia esa misma resurrección. Pido para ustedes, mis queridos amigos Puré, para toda mi gente de México, muchas bendiciones en este día de mis 45 años de sacerdote, y que la bendición que di hace 45 años
para las personas que me acompañaron, hoy se repita y los llena a todos ustedes de muchas, muchas bendiciones, pidiéndole a la Santísima Virgen de la Inmaculada Concepción, a la Virgen de la Salud, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de San Juan, que es la misma persona, con diferentes nombres, que ella los cubra con su manto, los cubra con su sombra y los ayude a seguir adelante con su bendición. Dios me llama, Alfredo, y Dios me llama a todos mis amigos. Dios me llama Changshinenga, Stingurana acá. Ishkashondaste a Tatakura Saúl Ayala. Ishkasinde Huakshu Inden, Ishkasin Misalichin Ayam, Payam Niman en Ashu Huakishuke Chitanga. Cachasto, Chikajimi, pero tengo andado con Huacacha. Bueno, pues ya son las 5 de la tarde con 9. Sí, ¿verdad? 5 o 9. Y ya tenemos acá las inquietantes, las no curandes. Pues ya van a estar en un momento con ustedes. Pues gracias, Padre Saúl, por estar con nosotros y más que nada, pues aquí vamos a estar repitiendo las invitaciones cada rato para que agarren información y pues estemos ya comprometidos para ese día. Taxi Kia. Taxi Kochka. Ihindes pureche kaskuk kurachasune ishu kananin de kir internet himbo. Engaño feria no
vez más aquí a su estación La Radio Purépecha, transmitiendo desde Los Ángeles, California, promoviendo la cultura musical purépecha en todos sus estilos. Muy buenas tardes a todos que nos están sintonizando. Ya hoy es viernes, ya son a las 5:14, Ireri. Muy buenas tardes, gente bonita. Ya estamos en cabina. Feliz viernes, como dice Vero. Ya son a las... What time is it? 5:14. Son las 5:14. Sigan sintonizándonos que vamos para largo, para un good weekend, Vamos con nuestras pirecuas. Tenemos muchos saludos el día de hoy, so sigan sintonizándonos y nos vamos con algo de banda tecatera con ¿cuál pirecua? Hotel California. Y esto es LA Radio con las no curandis. Hijindes, banda tecatera, Nuriwanapu. Wandaprat mapa, llame escuchar Pitri. En Gantiti, Cajería Panenta, escuchar Justa. Hueca piri, cuchit kumbache, escarilari, guarimasa, pichuri, hueca pizza. Tu diente de oro rizón hasta chindear. Hueca piri, cuchit kumbache, escarilari, guarimasa, pichuri, hueca piriza. Tu diente de oro rizón hasta chindear. Hotel California, Zimara, Sharania, Kutimu, Peran, Sharan, ay chiquitita, cuchita, morechinis, kuntashka, invocar tu canses cuando nos cuachi. Shani se sande. Para ti mara no pistirá. Hotel California, Zimara, Sharania, Kutimu, Peran, Sharan, ay chiquitita, cuchita, morechinis, kuntashka, invocar tu canses cuando nos cuachi.
Muy buenas tardes a todos. Hoy ya estamos en inicio a fin de semana. Así es, saludos a toda la gente que ya va en camino a la casa, a la gente que apenas va para el trabajo y a la gente que ya llegaron y a las señoras que están haciendo de comer para sus esposos. For all you gentlemen too, saludos para ustedes that are cooking tonight. Un saludos para Yamindu Peachpedia. Right? Sí, así es. Right? Ahí tuvimos puré, español, inglés. Un poquito de Un poquito de todo porque nos han dados muchas sugerencias que tenemos que hablar más puré, gorda. So we have to. Así es, Irene. Pues sí, estamos intentando, te digo, con mi aplicación que bajé. So, estoy aprendiendo un poquito más. Así es. Bueno, un saludo también a la gente que nos está mirando live vía Facebook. Vero, acércate un poquito más para acá, no te escondas. No, pero es que como está acá el micrófono, se puede acomodar todo. Bueno, queremos mandar unos saludos a la gente que ya nos estuvo mandando saludos en transcurso de que inició el show. You want to go ahead and start? Sí, primero que nada quiero mandar un saludo para allá, para Portland, Oregon, que ahorita ya se encuentran en preparación de boda, en la casa del señor Pedro Hernández y su esposa, Gregoria Damián. Están ya ahorita en proceso, ya está, y creo que la novia ya está haciendo el atole para los invitados. Qué rico. Ahí nos guardan tantito, por favor. What is it that they usually do? ¿De grano o de tamarindo? De tamarindo con los tamales de harina. Eso es lo tradicional, lo que siempre ¿Te acuerdas una vez que fuimos a una boda en Pumacuarán? Ajá, sí. Pumacuarán, right? Pumacuarán, sí. Que fuimos y era mi primera vez yendo allá a Pumacuarán y a una boda que íbamos a ir, but it was so cool because hicieron así tamales de harina bien grandes. ¿Te acuerdas? Y un platote que sirvieron y para el novio. Ajá. Le hicieron un tamal de creo aproximadamente 1 kilo. Ya, era estaba bastante enorme y una ollita de barro así bonita, de esas de barro pues así, y de una ollita de esas llena de atole de tamarindo y se lo tenía que tomar él solo. Yes, so muy bonita nuestras tradiciones que tenemos los purépechas. So disfruten y mañana van a andar bailando. Bueno, de hecho, si ya están viviendo juntos, el novio y la novia no se pueden dormir juntos hoy, ¿verdad? Cada quien se va para la casa. Cada quien, la novia, la novia se va para la casa de los papás y pues el novio se queda allí donde están, no, si viven pues. Pero bueno, también un saludo también para toda esa gente que están ahí acompañando, que están ya preparando la comida que se va a llegar a cabo para mañana la boda. Y la quinceañera también, Vero. Sí, también una quinceañera ahí con el señor Benedicto Ramos, a la familia Ramos también que se está preparando para la quinceañera. Son muchas felicidades a ustedes. Un saludo para el señor José Damián que va a andar en doble fiesta mañana. Anda de fiesta, anda de visita. Qué bien, qué bonito. Bueno, Vero, ¿ya tienes una pireco lista o nos vamos con los saludos aquí que nos están llegando vía Facebook? Bueno, quiero mandar un saludo para Juan Pablo Piseño, para que dice hola, para Diana, Elías, para la familia Elías, para toda la gente de Tanaco. Un saludo para Luis Aguilar que pide algo para estar a gusto. Para Chemo Grano, claro que sí, para el señor Edelberto Salvador Bautista, que le manda saludos a Tata Freddy, dice que saludos igualmente. Un saludo también a Vera, nos piden el de Primer Amor. Con la banda de Diamante, por favor. Saludos para la gente de Jacona y desde Jacona. Un saludo para ustedes también. Para Jasmine Guillén, un saludo para ella. Jesús Vargas dice, hola, saludos Nacurandis. Desde Morristown, Tennessee, saludos para su esposa Consuelo. Y si le podemos complacer con la pirecua algo de los chapas de Consuelito, por favor. Claro que sí. Un saludo también para la señora Yolanda Damián, para Lupa Zacarías, un saludo para ustedes. Y Belvaldo Barajas que dice saludos desde Phoenix, Arizona. Así es, bueno, Vera, nos vamos con algo de... Voy a poner algo de Conquistador, Adiós California, para toda la gente que se está ahorita preparando allá en Portland, Oregon, con el señor Pedro Hernández y allá con el señor Benedito Ramos también. Un saludo para toda la familia Ramos, para la familia Hernández, y pues espero que todo salga bien, y bendiciones a la pareja que se va a casar, y bendiciones también a la quinceañera.
Feliz cumpleaños. Así es. Bueno, los dejamos con esto y sigan sintonizando LA Radio Purépecha con las No Curandis. Adiós California, kinira sungya. Kinira sunintan, bucheta mi huecha sanesha. Nanti kang guanga, tiak menderia. Hectatarios huecas, cachucha esperanta que amenderia. Chanchkana gusta, pia shu. Pero xaricartech, con estampilla de entrega inmediata. Kindetsun is one dictindinia. Adiós California, kinira sungya. Kinira sunintan, kucheta mi huecha sanesha. Nanti kang guanga, tiak menderia. Hectatarios huecas, cachucha esperanta que amenderia. Chanchkana gusta, pia shu. Pero xaricartech, con estampilla de entrega inmediata. Kindetsun is one dictindinia. Bueno, y aquí los dejamos con algo de Primer Amor con Banda Diamante. Y súbalen que esto es LA Radio con las No Curandis. Nanti kini suamini kurinia. Nanti kini suano terpensari, no achar cuides primer amor. Churiki mendar sangari, mendar kawin erans putas male. Putas que ngari disaka hoper, kino singiri kurinia. Yawan sangareski, ikitungi hiringan taniras. Natine just testigo es male mega kisawara. Enganame guari guare, asirinam kurang guare niatu. Ebuchiti yang seresan frita guari sapi.
un saludo va para la señora Margarita Damián Ramos, que radica en Portland, Oregon. Un saludo para usted.
Bueno, pues ahí tuvieron algo de los 7 machos. Y no estamos hablando del perfume. Loción, perdón. Loción. Para mí es perfume. Yo lo pudiera usar como perfume. Y una vez fui... Es multiusos. Perfume. Cologne para los hombres. ¿Podemos decir que es unisex? Sí, una vez fui a la farmacia, ¿verdad? Ahí en Paracho. Le digo, ¿no tiene el perfume de 7 machos? Dicen, perfume de 7 machos. O sea, un perfume, una botellita verdecita como entre negra. Dice, oh, loción. O sea, oh, ok, loción. Y luego los puedes usar si eres creyente para muchas cosas, buenas y malas. Un saludo. ¿Quién sabe dónde vendría el número 7 machos? A lo mejor son 7. 3, 4, 5, 6, 7. Well, puede porque sean 7 machos, 7 hombres. Ireri, pues vamos a empezar con los saludos que nos están lloviendo. Así es, muchísimas gracias a todos ustedes que nos están sintonizando aquí en LA Radio Purépecha con las no curandis. Aquí una servidora, Ireri y Verónica, que... les queremos anticipar que muchísimas gracias por estar pendiente aquí de nosotras. Hemos estado ausentes unos días, pero ya estamos aquí. Nos van a escuchar mañana y nos van a escuchar el domingo también, así que estén pendientes por favor con sus pirecuas favoritas. Y de lunes a viernes está Tata Freddy poniendo sus pirecuas del ayer. Así es, muy hermosas pirecuas que ponen ellos during the week. So, yo cuando estoy en el trabajo, cuando tengo que subirme a la oficina, me la paso escuchando, pero I really like them. Tienen los sonidos, really nice. I like it. Y es muy relajante. Sí, a mí también me gusta también. Desde que casi iniciamos el programa, me la he pasado escuchando puras pirecuas. Ya, yo ¿En la noche? Cuando lavo mi carro, cuando estoy en la noche, cuando estamos en el carro, puras pirecuas. El otro día tuvimos un convivio aquí en la casa, en su humilde casa tuvimos un convivio y hicimos un poquito de carne asada allá afuera, nuestros familiares vinieron. Nada de música comercial, pura pirecua. Así es, algo de nuestro favorito Hotel California, lo de las bandas joyitas, Malecita y entre sí casi todas las de Deuda, como yo soy una fan de Deuda. Yeah, bueno, en sí todas las pirecuas son bonitas. So, it was awesome. Ya nos estamos incorporando más y estamos aprendiendo a Wandan Sanderu. Yep, Wandan Sanderu, Purépecha. Puré. Ish o no ish. Ishist. Pues ahí vamos, un poquito más de práctica. Yo todos los días que pongo las pirecuas y con el app también, mi hija también ha aprendido a levantar más. Así es, para la gente que no sepa, hay un programa ya nuevo que se llama Aprendamos Purépecha. Simplemente lo bajan en la aplicación ¿de qué lo bajan? En your smart app, en your smartphone, baja uno la aplicación y es muy sencillo y les explica de cómo ojos, cucharas, everything, ¿verdad, Vero? Sí, todo el vestuario, everything. Uh-huh. It's really awesome. Te enseña todas las, lo que se empieza con los, cómo decir, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. Y de ahí empieza, es como un caminito, está muy suave y la niña le gusta jugar eso. Y empieza ahí también con lo de contar, te enseña a contar, te enseña lo básico, lo que es para de la cocina, lo que es de decir tío, tía, abuelos y todo eso. So, está muy divertido. It's pretty awesome. So, bájenos si no lo han bajado, download it. It's awesome. You guys are gonna love it because I love it. I have it on my app. La app lo tengo on mi iPad and on mi teléfono. So, it's awesome. Bueno, un saludo para toda la gente que nos está escuchando de Tijuana, para Roberto Ruiz, para toda la gente de Comachuén. Un saludo para ustedes, para José Luis Zacarías, para Andariego Álvarez, para toda la gente que va en camino para Visalia. Am I saying it right? Uh-huh. Lo voy a chequear. Visalia, para allá, para el norte, parte de California, que va a haber fiesta mañana para toda la gente de Tanaco.
Van a tener party tomorrow. So, un saludo para ustedes, para la gente que ya van en camino para allá. Para Felipe Bravo, para Fernando Merced Ramírez. Y también para Elias. Un saludo para ellos que ya se están preparando to go party. Un saludo también para Antonio Barajas, que dice para la familia Barajas del estado del norte de Carolina. Miguel Bautista dice un saludo para mi esposa Asunción Barajas de parte de Miguel Bautista. Saludos para Margarita Damián, que nos está sintonizando también aquí vía Facebook Live. Un saludo para Judith MC hasta Concord, California. También un saludo para Gerardo de Pátzcuaro. Y saludos también para... Do you want to go ahead with other saludos? Sí, también quiero mandar un saludo para la familia Ángel Figueroa, que también ya se están preparando para lo de la boda mañana. Ya están haciendo sus preparativos, el padrino de honor. Así, un saludo para ustedes. Espero que... qué ganas de estar ahí para bailar el toro pinto. I know, it's gonna be awesome. Allá las fiestas en Oregon se ponen bien. Oh, sí. Se ponen muy bonitas. Chemo Grana Barajas dice saludos para el hijo de doña Felipa Barajas y para ella también, y pide la de Mujer Alegre. Claro que sí. Alberto Ramos Silva, también saludos para él. Saludos para Zoma, que nos está sintonizando también vía Facebook Live. Pariente Paricutin dice saludo para la familia Diego Francisco con la Pirecua Aretes de Querétaro. Con los galleros de Nurio. Yes. That's one of our favorite pirecuas. Que nos pone el niño J.E. dice que hablamos puro Spanglish. ¿Cómo nos dijeron el otro día? I forgot. Purepochas. Purepochas. Un saludo también para el señor Odilon Tuxpan. Para el señor Andrés Reyes, saludos de aquí de San Luis, Missouri. Un saludo, un fuerte abrazo para usted. Saludos de parte de Tata Freddy también, que le manda saludos. Para la señora Úrsula Rodríguez, que manda un saludo para su papacito Preciano Rodríguez Silva, que lo quiere mucho, y con su hija Úrsula Rodríguez Estrada, que escuchan en Ahuirán, Michoacán, y pone algo de la pirecua de los hermanos Rodríguez. Claro que sí, un fuerte saludo para la familia Rodríguez, que yo tengo años conociéndolos y son una familia muy bonita, muy agradable. So, un saludo para ustedes que se encuentran en Ahuirán, se encuentran en Los Ángeles, California y en Georgia. Así es, también un saludo para el señor Martín Ramos de Urapicho. Para Mary Reese dice un saludo para ustedes de parte para toda la gente de Comachuén, para Francisco Santiago, para Gerardo Paleo, saludos para Luis el Slow. También Francisco Asensio dice hola amiga, saludos para nosotros, y manda saludos para la gente de Pátzcuaro que radican en el Valle de San Fernando. Bueno, un saludo para ustedes. Muy bonito por allá, Vero, para esos rumbos de San Fernando, para el Valle, Santa Paula. No hace mucho fuimos para allá. Saludos para el señor Alfredo Rafael, que de Turícuaro. Por cierto, que muy bonita familia ellos. Un saludo, un fuerte abrazo. Y fuimos para allá a una tocada. It was really nice. Me encantó el paisaje, mucho feel, bien tranquilo, se miraba. Eso sí, me tocó manejar solita, so de venida, no es que me daba miedo, pero está todo super dark, bien oscuro todas no hay carreteras así, so en cuanto me subí al freeway, I was like, oh, okay. Ya, es muy bonito. Siempre pasamos por ahí cuando vamos de visita por Bakersfield y está muy bonito. Me gusta el Valle de San Fernando. Así es. Bueno, nos vamos con esto, algo que nos pidieron hace ratito de Consuelito con los Chapás de Comachuén. Nos vamos a ir con eso y sigan mandando sus saludos aquí en Facebook Live. Mándenos un Messenger y ya más a ratito les estaremos dando detalles de la misa que se llegará a cabo el 2 de noviembre. Así es. Si gustan más información, también mándenos un email o un messenger, y ahí les daremos toda la información. Los detalles de a qué horas pueden asistir o a qué horas van a hacer las misas, pues. Okay. Bueno, nos vamos con algo así. Sigan sintonizándonos que aquí están las No Curandis.
pichito, un consuelito en el bucari, palabristas que te se cachunda cuando oscuri, baguan, chanchinda con pensarinara. Picoro no me dura, guachete sapichito, consuelito en el bucari, palabristas que te se cachunda cuando oscuri, baguan, chanchinda con pensarinara. Alguna luz mal, cumplir esperando, malecos feliz. E cari cumplir chisca, luego digo a cuchit males zambas cariña. Avión matariña, yo te cuartarara, cuchatimara. Parecerá mi guña, San Francisco, California, y digas esa mí. Aún daros mal, cumplir esperanza, malecos feliz. E querer cumplir chisca, luego digo a cuchit males zambas cariña. Avión atariña, yo te cuartará, cuchatimara. Para tirar mi guña, San Francisco, California, en ese sentido. Y con cariño para ti, los auténticos. Evolución.
pureche kaskuk kurachasune ishu kananin de kish internet himbo. Bueno, espero que les esté gustando estas pirecuas que estamos poniendo, que son puras complacencias de ustedes, que ya tenemos una lista. Muchísimas gracias por estar aquí sintonizándonos, por dejarnos entrar a sus hogares, a todos los taxistas, a todos los que están trabajando ahí en oficina con las no curandis, aquí en LA Radio Purépecha. Porque hablas tan despacito, Ireri. Porque qué tal si luego estoy gritando y en la oficina están ahí. I can't be yelling. Okay. Pues bueno, hay que también, como les dice Ireri, muchas gracias a todos ustedes que nos están permiten que día con día que estemos aquí LA Radio, que estén escuchando sus pirecuas, que se acuerden de sus tiempos. Así es, pero bueno, y antes de mandar saludos, quiero darles un comunicado. En la semana, Vero y yo nos llegó algo que no sé si estén pendientes, pero hubo unos normalistas allá por en la carretera de Purépero y Carapan. Tuvieron how would you say it? Como un encuentro, un enfrentamiento. Un enfrentamiento, sí. They had one. Well, I'm going to say it in English. You can say it in Spanish. In which they were protesting los normalistas, and something happened with the federales and whatnot that they got involved, and se llevaron a más de 60 normalistas. They took them to custody. Mm-hmm. And there was a big altercation with that. So ya tenemos más información de eso. A ver, Ireri. So, lo que ha pasado con eso, dice, los 30 normalistas fueron vinculados a proceso, pero salen libres con medidas cautelares luego de ser detenidos por los delitos de privación ilegal de la libertad, bloqueo de vice, comunicación y robo calificado el martes pasado en el crucero Purépero Carapan. De acuerdo con la orden del juez de control Juan Salvador Alonso Mejía, no había las suficientes pruebas para que continuaran en prisión preventiva los 30 matriculados de las distintas normales del estado. So, y es la Fiscalía de la Procuraduría General de Justicia del Estado no contó con la presencia de las víctimas que habían presentado la denuncia en la audiencia del control que se efectuó la mañana de este viernes en el Centro de Internación para Adolescentes. Según instrucciones del juez, los estudiantes deberán hacer una exhibición económica de $1,000 como fianza, no deberán salir del país sin la autorización previa del juez, someterse al cuidado de la unidad de medidas cautelares y tienen prohibido expresamente participar de mítines o eventos políticos masivos. Los 30 jóvenes y sus familias estuvieron por más de 6 horas en audiencia. Wow. Pues eso es lo que se trata, de la unión, de no dejarse, because si no estuviéramos unidos, who knows, ahí estuvieran adentro todavía y no pudieran haber salido los normalistas. So, I think what it comes down to es que estamos pasando por tiempos difíciles, muy difíciles allá en México, pero somos unidos y la unión hace la fuerza. Y all I gotta say is good job y keep in there y sigan peleando, sigan estando ahí fuertes, unidos, que gracias a Dios salieron, y no tienen pruebas suficientes, and that's good. Eso sí, es triste pues de toda la situación, lo que está pasando, pero como dices, así uno cuando se une y están unidos se hace más fuerte pues. Yeah. Y pues gracias a Dios que están todos bien, ¿verdad? Que estén bien. Yes, muchísimas gracias a la gente que nos está mandando esto, que sí estamos al pendiente de what's going on. No, todo es bonito aquí con las no curandis, pero también tenemos que darle lo que está pasando, the real news, la realidad de lo que está sucediendo en estos momentos. Pero cambiando un poquito ya de nota, queremos seguir mandando los saludos que nos están llegando. Un saludo para la gente de San Jerónimo que anda de fiesta el día de hoy. De hecho, saludos para todos los Jerónimos y para todas las Sofías. So, si conocen a Sofías y Jerónimos y aún no los han felicitado, go ahead and do that porque hoy es su santo. Así es, Irene. Muchas felicidades a todos los Jerónimos y Sofías que hoy es día de su santo. Y pues, por cierto, ahorita Aranza está de fiesta. También un saludo para la gente de Aranza. Ya
Hoy es la fiesta de Aranza. Uy, me acuerdo cuando iba allá a la fiesta de Aranza. Oh, yeah. Muy bonita todo. Y los bailes, la fiesta en general, muchas cosas había. Ya son las 6 de la tarde. Qué rápido se está pasando el tiempo. Rápidamente déjame mandar los saludos para Mary Ruiz, que dice un saludo para mi hija Juliana, que cumplió años el día de ayer. Muchísimas gracias para Juan Pablo Piseño, que dice sus bonitas palabras para nosotros. Thank you very much. Martín Ramos dice saludos no curandis y para ustedes y para la familia Ramos Hernández de Portland, Oregon. También un saludo para el amigo José Damián Ramos, Benedicto Ramos Damián y para todos los purépechas con la pirecua Orquídea Tzitziki. También un saludo para Daisy Bautista, que nos pide algo de Santa Fe. Piden la Hotel California de Tecatera. Gerardo Paelo dice saludos para ustedes también y gracias por compartir su música. Y también, let's see, para la gente de Santiago Asajo, claro que sí. Coger gorda, saludos. Ok, pues vamos a seguir aquí mandando saludos para toda la gente que nos está sintonizando, toda la gente que nos está escuchando, ya sea de Norte Carolina, Sur Carolina, Virginia, Tennessee, Florida, Arizona, Wisconsin, Chicago, en todas las partes en México. También nos han dicho que los escuchan en el DF, en Guadalajara, en otro, ¿cómo se llama? Have it here. En todo el mundo. En todo el mundo, pero everywhere. Sí. So, le digo a Ireri, las no curandis están en cada rinconcito del mundo. We are. Thank you so much a todos ustedes por dejar que esto sea posible. También para Macario Alejo dice saludos desde el Norte Carolina. Para toda la gente de San Andrés. Say it, Vera. Ciróndaro. There you go. I got it. Un saludo para toda la gente de San Andrés, Ciróndaro. Qué muy bonitos delantares. Ay, sí, hacen allá. Muy bonitos. I love them. Yo estoy enamorada de la gente de allá. Está bien. Así sí me gustaron los delantares. Muy buena gente, muy humilde la gente. Me ha tocado conocer allá, so I like it. Sí. Para pariente, Paricutín dice saludos para todos los de Juancito, Michoacán, desde el Norte Carolina y con la Pirecua. No preguntes por mí. También quiero mandarle un saludo a la señora Berta Elías, que radica en Portland, Oregon. Un saludo. Y que ha de andar súper ocupada haciendo las nahuas porque ella es la que nos viste allá. Sí, así es, Ireri. Yo también compro mi tela aquí y se lo mando y ella es la que me hace mis nahuas, mis shiritacuas. Ya, todas nuestras shiritacuas que nosotros tenemos son de la señora Berta Elías. Un fuerte abrazo y un saludo para ella, para toda también su familia, para la gente de Cucucho. Es lo que iba a decir, un saludo para la gente de Cucucho que nos están sintonizando. Pues hay más o los vamos con pirecuas porque tenemos bastantes, Ireri. Bueno, nos vamos con algo de pirecuas y sigan sintonizándonos aquí en LA Radio Purépecha con las no curandis.
me acuerdo de aquel amor, suspiro y quiero llorar. Kanochkani, vingan pintangalis nochkani, pintitinguni siwe, que kimarinis panoraconia. Kanochkani, vingan pintangalis nochkani, pintitinguni siwe, que kimarinis panoraconia. Regresaron, volvieron ya las golondrinas, canoteros se echaron guay. Canoch, cartuyulis, que sapichos vengan, morenca ya, menero nula. Callas el guarimas a pichuisquia, callas el guarimas a pichuisquia. Cuando me acuerdo de aquel amor, suspiro y quiero llorar. Kanochkani, wingan pintangalis nochkani, pintitinguni siwe, que kimarinis panoraconia. Kanochkani, wingan pintangalis nochkani, pintitinguni siwe, que kimarinis panoraconia. Regresaron, volvieron ya las golondrinas, canoteros se echaron guay. Canoch, cartuyulis, que sapichos vengan, callas, mendero nula. Callas el guarimas a pichuisquia, callas el guarimas a pichuisquia. Wanita manga kucheta wiris mirando rapi. Sanganari bitsiru kwariringari, eskanamberi notiru wingangari, shashara kwecha notiru no kaspia. Engani bo sentiri, engani pari mi magishu paraki. Pawamba wanita manga kuchita wiris niralu rapi. Sanganari bitsiru kwariringari, eskanamberi notiru wingangari, shashara kwecha notiru no kaspia.
que no hiciste chachis ni ra tiempo Juan. Igual a chinchar
Orquídea tzitziki, kashanin garcesa shikia. Ay, lastim, invocaria te mundulirishkia. Canapi qualen, puchit minzit male, engari tu chances, cariño, canorin amber, manegari chishin, kayaman beses, esteru kutachin, din cuando squari. Higuera shinchar, retrato el chanishe pari. Higuera shinchar, aprende chanishe pari. Kayaman bemias pariña, manga shucha chances cuando squari. Canapi qualera, puchit minzit male, engari tu chances, cariño, canorin amber, manegari chishin, kayaman beses, esteru kutachin, din cuando squari. Bueno, pues ahí tuvieron algo de Orquídea Tsuzuki. Así es, saludos para todas las tsutsukis que se encuentran por ahí. En especial para Daisy Bautista Damián, que se encuentra allá en Paracho. Y que, por cierto, también quiero mandar un fuerte saludo y abrazo para la señora Raquel Ramos, y que radica en Uruapan. Y un saludo para ustedes, familia, la familia Ramos Ángel. También saludos para Juan Domingo Salmerón, que dice siempre nos está sintonizando. Muchísimas gracias. Para el Conde Urapicho, que dice hola. Para Iki Chávez Gavina. Para Miguel Bautista, que pide algo de los Chapás. Para Leo Bautista, también saludo para él. Para toda la gente que nos está sintonizando. También nos llegaron mensajes hace ratito, Vero. ¿Los tienes? No, no las tengo. Ok. Bueno, déjame ver. Aquí están. Un saludo para toda la gente de Poácuaro, de Huancito, para toda la gente que nos están pidiendo. Un saludo para la señora Yolanda Damián, de parte de su hija Lupe Zacarías, que pide algo de los González de... ¿Cómo? How do you say that? Los González son de... No, yes, de... San Andrés. Ya, pero la pirecua... No sé. Algo de que van a vender el burro. Yo le digo la pirecua del burro. Ya. Bueno, y Daisy dice saludos para toda la gente en Urapicho, en especial a los comisionados y la banda y encabezados, que hoy se la amanecerán por ser mañana 1 de octubre. Cohetes, baile, pirecuas hasta el amanecer. Wow. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia que no nos pudieron invitar! Ahí estuviéramos. ¿Sí, Dani? ¿De veras? Para el 1. Ay, bueno, y sí, ¿verdad? Nos hubieran dicho con anticipación y si fuéramos el fin de semana. También un saludo para el señor José Herrera, que dice un especial para toda la gente de Raleigh, North Carolina, que pide algo de la deuda. Un saludo para él, para toda la gente que nos escucha, para la gente de San Andrés, de San Jerónimo, para la gente de La Laguna, para la gente de La Cañada, para la gente de la Sierra. Un saludo y un fuerte abrazo para ustedes. Bueno, ya son las 6:25. Ya casi vamos a dar por terminados el show el día de hoy. Bueno, pues hay que seguir con las pirecuas, Ireri, porque sí hay bastantes todavía que tenemos que poner. Ok, bueno, nos vamos con esta pirecua y sigan escuchando LA Radio Purépecha con las No Curandis.
canto bisuru tingana per noi rigia. El norte es pura ilusión, yo ya lo viví. Se me hizo fácil decirle a mi vieja que mandaría cada fin de semana muchos dólares. También se mandurar y cobro cajini, me ascuchi, guarima niñera, antes, hacha Dios, ritini, me asca, muchi burrito lambe. También se mandurar y cobro cajini, me ascuchi, guarima niñera, antes, hacha Dios, ritini, me asca, muchi burrito lambe. El norte es pura ilusión, yo ya lo viví. Se me hizo fácil decirle a mi vieja que mandaría cada fin de semana muchos dólares. También se mandurar y cobro cajini, me ascuchi, guarima niñera, antes, hacha Dios, ritini, me asca, muchi burrito lambe.
nerokati kwaninti kwepunta shaka matsirapu tumbisa pichura shati kabayun mender shanga wararapunya malada minkitan mendershe malada minda nerokati kwaninti kwepunta shaka matsirapu sheparine kuchita amigo ashikinya sitatu kuwa arikabayo kani mwandito stichka malada minkita kwerashi tangarika suka shantara takaish kwantanya arikabayo kikitoriariwa sheparine kuchita amigo ashikinya sitatu kuwa arikabayo kani mwandito stichka malada minkita kwerashi tangarika suka shantara takaish kwantanya arikabayo kikitoriariwa kabayun mender shanga wararapunya malada minkitan mendershe malada minda nerokati kwaninti kwepunta shanga matsirapu sheparine kuchita amigo ashikinya sitatu kuwa arikabayo kani mwandito stichka malada minkita kwerashi tangarika suka shantara takaish kwantanya arikabayo kikitoriariwa
miri kuliak nortu gutxik mintzitaru zirekanaki. Nena bertsi maleskaki, miri kuliak nopini mandan jukungin zangali shaki. Asiskati nisaran yaweran gutxit malekikin gontungin miri kuliak. Asiskati nisaran yaweran gutxit malekikin gontungin miri kuliak. Ay, malecita, que tu mi vida lupa, malecita, no kimburaga, asiskatin tu sarania tu shawera, asiskatin sarania weran kuchit maleki gumina mirikuria. Maleskaki, miri kuliak nortu gutxik mintzitaru zirekanaki. Nenaruek maleskaki, miri kuliak nopini mandan jurtungin zangali shaki. Asiskati nisaran yaweran gutxit malekikin gontungin miri kuliak. Asiskati nisaran yaweran gutxit malekikin gontungin miri kuliak. Ay, malecita, que tu mi vida. Sangares como escapa, Matanura Pequeno.
Inglés, LA Radio Purépecha, Los Ángeles, California Web. Kulacha Cine, Manda de Jefe, Internetivo. Ishpi kwalera shinyana kion kawin
para escuchar Pino Crisóstomo. Caís Curacuri, Shimanda Diamante. Astar Sangüera Tzitzik Sapichitu Karakisana Kanoch Tuyesha se sangaris que acá menderursan se sanguapinia como escadenia Tzitzik Sapi Cambedaruxua Cambedarua Parcuan escondania y mantieponia Ganok sucheis nira sin male palirima y su paracpinia como una estrellita fugaz Y para olvidar este dolor Vamos a brindar los dos Una botellita de mezcal para olvidar este dolor Y para olvidar este dolor Yo te llevaré a volar Y en mis brazos siempre vivirás muy feliz hasta morir. Astar Sangüera Tzitzik Sapichitu Karakisana Kanoch Tuyesha se sangaris que acá menderursan se sanguapinia como escadenia Tzitzik Sapi Cambedaruxua Cambedarua Parcuan escondania y mantieponia Ganok sucheis nira sin male palirima y su paracpinia como una estrellita fugaz Y para olvidar este dolor Vamos a brindar los dos Una botellita de mezcal para olvidar este dolor Y para olvidar este dolor Yo te llevaré a volar Y en mis brazos siempre vivirás muy feliz hasta morir. Bueno, pues ya llegamos al final de nuestro programa de aquí de LA Radio Purépecha con las No Curandis. Así es, Verónica. Muchísimas gracias a la gente que nos estuvo sintonizando, la gente de Portland, de Washington, de Tennessee, South Carolina, la gente de New York, Florida, Texas, Arizona, Wisconsin, Missouri, Fresno, California, la Salinas, gente de aquí de California, a toda la gente ¿de dónde más? Pennsylvania, a la gente de Morristown, a la gente de México que nos escucha. Muchísimas gracias. Mañana tienen cita con nosotros, acuérdense, en las No Curandis de 4 a 7. Aquí estaremos transmitiendo sus pirecuas favoritas, las pirecuas que las hacen recordar de su
De su pasado. De su pasado. Pues bueno, pues muchísimas gracias a todos que nos estuvieron sintonizando y como dice Ireri, mañana tienen cita con nosotros las No Curandis de 4 a 7 Pacífico y aquí estaremos, mandándoles sus saludos y también, complaciéndolos a todos ustedes con sus pirecuas del ayer y de hoy. Así es. Bueno, les invitamos a la gente que no tienen o no saben del Facebook. Nos pueden encontrar aquí en el Facebook de Verónica. How do you look for it? What are you under? Verónica Damián Alonso. Verónica Damián Alonso. Allí nos pueden mandar los saludos. Ahí transmitimos, hacemos share todo lo de la Radio Puré. O también pueden buscar al señor Freddy Martínez. Ahí en Facebook, él es el programador de esta radio, de LA Radio Purépecha. Entonces, estén pendientes mañana y el domingo también aquí estarán las No Curandis. Así es, y pues los dejamos con algo de Male Veroniquita. Adiós, cuídense, que pasen muy buenas noches a todos. Buenas noches, everybody. Thank you for tuning in LA Radio Puré con las No Curandis. Verónica para luchar con un camacha con saña. De canipa pirin no me gawi pirin kimba que mato de canisa saskia. Verónica ta shachka se sashi. Dikshini ama